Vamos a estar atentos en esta noche una vez más. Como decía en estos días, qué importante es prestar atención, especialmente a la palabra del Señor, ¿verdad? Prestar atención a lo que Dios nos quiere decir. Estos días, unos días había estado hablando, recuerdan bien, sobre Moisés y Elías, de que tenían que subir al monte Horeb. Hola. ¿Sí? Bien, recuerdan que Moisés huía, Elías también huía. Y hoy quiero hablar de Jacob, un hombre que también huía. ¿Eh? Otro hombre realmente con una vida complicada. Y muchos podrán decir, y bueno, mi vida también es muy complicada, está muy complicada, ¿verdad? A veces puede que usted se va a sentir identificado en alguna de estas áreas. Jacob era hijo de Isaac. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Y realmente fue una vida complicada la de Jacob. Como muchos de los que estamos aquí podemos tener una vida, hemos tenido una vida complicada y a veces con sobrados motivos, ¿no es cierto?, para que se den situaciones complicadas en nuestra vida. Y este Jacob, que significa suplantador, después Dios le cambia el nombre, dijo que se iba a llamar Israel. Este hombre Jacob realmente tuvo una vida complicada y necesitaba un encuentro, necesitaba tener un encuentro con el Señor. Está de más preguntar quién necesita tener un encuentro con el Señor. Yo digo, yo lo necesito cada día, yo no sé usted, ¿sí? Necesitamos tener un encuentro cada día. Y en el libro de Génesis, capítulo 35, quiero que usted preste atención si no tiene la palabra, la Biblia. Y si la tiene, ábrala en el capítulo 35, donde Dios le habla a Jacob. Algo, y toda esta parte realmente creo que es muy importante, muy interesante. Realmente vamos a tratar de ir sacando y atando algunos nudos y ver realmente el interés que Dios tenía con Jacob y cómo Dios quería bendecir a este varón. Aquí nos encontramos con alguien, ya a esta altura Jacob era un hombre que se había hecho muy rico, un hombre que tenía una familia, pero a esta altura era un hombre que, a pesar de que Dios se le apareció en algunas oportunidades, andaba como él quería. Hola. A pesar de que Dios se le manifestó, se le apareció, a pesar de que él hizo un voto, un pacto, en final andaba como él quería. Andaba con mentiras, con engaños. En definitiva, a esta altura, ya después de una tragedia, porque en el capítulo 34 nos habla de una tragedia que le acontece a él, y en definitiva Dios, queriéndole mostrar a Jacob, mostrándole su vida, lo llama y le dice lo que dice acá. Capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos
y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en pos. Sí, porque acá está borrado. Dice, a ver qué dice. Todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob lo escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Versículo 9. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Paradán, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra, Y se fue de él Dios del lugar en donde donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con el nombre Betel. Aquí encontramos cosas muy importantes. A esta altura Jacob había andado su camino. Cosas tremendas habían pasado en su vida. Y puede que no te hayan pasado las cosas que le pasaron a Jacob, o puede que más o puede que menos, pero lo importante es que Dios nuevamente aparece en la escena de la vida de Jacob. Y Dios le habla y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar allí. Levántate y sube a Betel. Será, digamos, el tema de esta noche. Levántate, iglesia, y sube a Betel. Amén. Aquí encontramos a este varón, porque en el capítulo 34, como dije, había pasado una tragedia. Pasó una tragedia, en primer lugar, porque cuando no hacemos las cosas que Dios nos pide, nos acontecen cosas sorprendentes, muy difíciles de superar. Amén. Comento lo del capítulo 34. Unos versículos anteriores, en el capítulo 33, Dios le había hablado nuevamente a Jacob que volviera a Betel. Hola, sígame, no se distraiga. Cuando viene de regreso para Betel, se detiene en Siquem. Cuando nosotros nos salimos del camino, cuando hacemos aquellas cosas que Dios no nos ha mandado, es como que nos detenemos en Siquem, lugar que no conviene. Hola. Él tenía que salir del lugar donde Dios lo había llamado y volver a Betel, pero él se quedó en Siquem.
Cuando hacemos cosas que no nos manda Dios, nos acontece una tragedia. ¿Me va siguiendo? Entonces, por eso en el capítulo 34, está la tragedia que allí se quedó en Siquén. Y hubo el de Siquén, tomaron una hija de Jacob, en otras palabras la violaron. Los hermanos de la hija de Jacob se llenaron de odio con los de Siquén, se levantaron, se armaron de espada, fueron a la ciudad, hicieron un desastre, mataron a muchísima gente en venganza. Así, un poco a grandes rasgos en el capítulo 34, una tragedia, porque Jacob se detuvo cuando no tenía que detenerse. Es decir, no te detengas hasta que llegues a alcanzar la promesa de Dios. No te detengas porque Dios le dijo a Jacob, vuélvete a Betel, donde yo te hablé por primera vez. Vuelve, regresa a ese lugar. Ah, bien, dice, gracias. Se levanta, pero hay algo que se pone en el camino. Muchas veces cuando queremos regresar, pero no estamos muy interesados en volvernos a Dios, cualquier cosa nos puede detener. Algo en el camino se nos pone y allí nomás hacemos morada. Y dice la Biblia que este hombre, Jacob, se puso cerca de la ciudad, hizo una enramada, una cabaña, un sucot, donde podían habitar. No era lugar para él. Su destino era Betel, donde Dios lo estaba esperando, pero él se quedó en Siquén. ¿Qué es lo que le aconteció a toda esta desgracia? Es decir, no me quiero adelantar, quisiera tratar de hilvanar bien todo esto para que pudiera quedarle un mensaje claro. Voy a volver al capítulo 35. Aquí Dios le dice, te estaba esperando en el lugar donde yo te entregué las promesas. ¿Sí? Tienes que volver allí porque es el lugar donde yo te dije que te voy a bendecir, te voy a dar una descendencia grande, te voy a multiplicar, reyes saldrán de tus lomos, pero tienes que ir. En otras palabras, Jacob, te estoy diciendo a ti, iglesia, lo que Dios le estaba diciendo a Jacob, quiero tener intimidad contigo, quiero que vuelvas a tener comunión conmigo, porque a esta altura, Jacob, has perdido la comunión conmigo. Está tu corazón lejos de mí, le estaba diciendo. Entonces, cuando Jacob a esta altura, ya con su familia, dice algo, porque había muchas cosas en ellos y en su familia. Por eso también esto va apuntado un poco a la familia. Todos tenemos familia prácticamente. Y aquí hay cosas que Jacob dejó entrar a su casa, dejó entrar a su familia. Y cuando hay cosas que entran y nosotros no nos limpiamos de ella, todo nos es de tropiezo y de desgracia. Nos acontecen situaciones. Por eso en el momento en que Jacob se sale de la comunión, aunque ya venía una vida difícil, una vida con muchas cosas que no tenía que haber, pero la mantuvo. Pero asimismo Dios lo amaba a Jacob. Dios quería bendecir a ese hombre y Dios lo perseguía a Jacob para que se volviera a él. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, quiero que vuelvas a Betel, a donde yo me manifesté a tu vida. Es decir, Dios te dice también a ti, quiero que vuelvas al lugar de tu primer encuentro. Quiero que vuelvas, varón, mujer, que vuelvas a tener la comunión con el Señor como la tuviste el día en que realmente lo amaste con todas tus fuerzas, el día en que el Señor se te apareció a ti. Aquí en otras palabras, ¿cómo podemos lograr un despertar en nuestras vidas? ¿Cómo podemos
lograr tener un despertar en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia, en nuestra familia? Y la respuesta a esta pregunta las encontramos cuando Dios le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel. Levántate y sube a Betel. Amén. Con esto aquí lo que vemos es que Dios le dijo a Jacob que necesitaba regresar al lugar del primer encuentro. Le estaba diciendo: Jacob, ¿no te das cuenta? Mira la trayectoria de tu vida, mira los acontecimientos. ¿No te das cuenta, Jacob, que necesitas regresar a mi presencia? Jacob, levántate, regresa a mi presencia. Vuélvete a mí, le está diciendo el Señor a Jacob. Porque te he prometido muchas cosas, pero si no te vuelves, no te las puedo entregar. Vuélvete a la comunión conmigo. Vuélvete al primer amor. Regresa, Jacob. Mira las cosas que han pasado. Regresa. Entonces Jacob entiende. Gloria a Dios que pudo entender. Amén. Entiende. Y él dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Nos encontramos con que Jacob reacciona, se da cuenta. Entonces dijo a su familia y a todos los que estaban con él, porque era un pueblo grande que ya estaba con Jacob. Jacob tenía muchísimos criados, muchísima gente. Era un hombre que se había hecho muy rico, muy poderoso, pero no tenía la presencia de Dios en su vida, en su familia. Qué importante es la presencia de Dios en la familia. Qué importante que podamos entender eso. Ahora, dice: quitar los dioses. Quitar los dioses. Quitar la idolatría. Sucede que la esposa de Jacob era idólatra. Hola. La esposa de Jacob había robado los dioses de su padre, los había guardado. En otras palabras, los había hurtado la esposa de Jacob, a su padre. Pero ¿qué con esto con nosotros? ¿Cuál es el tipo de idolatría? Todo aquello que ocupe y le demos más valor que a Dios en nuestras vidas. Por eso Jacob le dice: quitá los dioses, quitá la idolatría, todo aquello que sea algo más importante que Dios en tu vida. Y aunque no sea tan importante, pero sí que te distrae, que te saca de la presencia de Dios. Eso es idolatría. Porque dice Jacob: tenemos que volver a Betel y tenemos que volver limpio. No podemos volvernos y decir: aquí estoy, Señor, como que nada ha pasado. Necesito que todo lo que estén conmigo, dice, y principalmente mi casa, esté limpia de toda idolatría, de toda contaminación, de toda inmundicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que todos los que tienen algo de ídolo, dice, sáquelo. Importante. No puede haber ídolo en nuestras vidas, no puede haber ídolo en nuestros corazones, en nuestra casa. Nada debe ocupar el primer lugar. Jacob entendió eso. Entonces dice: limpiémonos de todo ídolo. Quita los ídolos acá. Yo no sé qué puede ser que esté ocupando un lugar en tu vida. Que puede ser puede ser la casa, puede ser la comida, sí, porque a veces la glotonería es ídolo. Puede ser la ropa de primera moda. ¿Qué puede ser? Usted sabe. ¿Qué es lo que más te domina? ¿Qué es lo que nos domina? Entonces Jacob dice: si nos volvemos a Dios, vamos a volvernos de veras.
No vamos a guardar nada, no vamos a tener nada escondido en nuestro corazón, nos vamos a volver de veras. Y eso es lo que en tu casa, si te vuelves, tienes que volverte de veras, con un corazón limpio, no guardando nada. Y dice, y limpiaos. ¿Por qué? Porque la idolatría, todo eso contamina, nos ensucia. Dice, y mudad vuestros vestidos. Cambiémonos de las vestiduras. Pongámonos en las vestiduras de Cristo. Hola, porque sus vestidos estaban contaminados. Su vestido no correspondían al llamamiento que ahora ellos tenían. Limpiémonos, cambiemos nuestras vestiduras, saquémonos todo aquello con la cual nos hemos contaminado. ¿Me va siguiendo? Si nos volvemos a Dios, volvámonos de veras, sacando toda idolatría de nuestras vidas, limpiémonos de toda inmundicia. Volvámonos a Betel, volvámonos a tener un encuentro con Dios verdadero, volvamos a levantar una comunión y levantar un altar a Dios. Y dice más adelante, y levantémonos y subamos. Hola, decirle al que está a tu lado, levantémonos y subamos. Levantémonos. ¿Te dijo en serio o le contaba un chiste nomás? Mire, hermano, esto tiene mucho peso. Esto es fuerte. Porque aquí lo que está hablando, Jacob dice, volvámonos de veras a Dios, volvámonos a la casa de Dios, volvamos a levantar la comunión con Dios, volvámonos, pero tenemos que subir. Subamos a Betel, subamos a la casa de nuestro Dios, regresemos a la comunión con el Señor, donde Él nos ha hablado, porque nos ha entregado grandes promesas. Levantémonos, hermanos, y subamos a tener una comunión verdadera con el Señor. Eso es lo que le estaba diciendo Jacob a todos los que estaban con ellos, o con él, mejor dicho. Amén. Y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y Él ha estado conmigo en el camino. Porque un día también Jacob, un día estuvo muy angustiado. Cuando Jacob huía de su hermano Esaú, Esaú lo buscaba para matar. Tuvo que huir Jacob. Y cuando él huía, el Señor se le apareció. Y allí Dios le hizo grandes promesas. Por eso dice, en el día en que yo estaba en gran angustia, Dios me respondió. Puede que hoy estés en gran angustia, porque hay algo que te está pasando y necesitas que Dios te dé una respuesta. Necesitas que Dios se manifieste, se aparezca a tu vida y te dé una palabra. Por eso dice, en el día en que yo estaba en gran angustia, Dios se me apareció y Dios me habló. Dice, y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos. Todos decidieron sacar sus ídolos de su vida. Todos decidieron sacar toda idolatría que había entre ellos. Lo sacaron. Dice, no lo necesitamos. Ahora queremos depender de Dios. Ya no necesitamos los ídolos que nuestros padres adoraban o que nuestros antepasados adoraban, porque lo que tenían eran los ídolos del padre de la esposa de Jacob. Les habían hurtado. A esta altura Jacob, en un versículo antes, no sabía nada de eso. Entonces sacan ellos toda idolatría porque sabían que tenían que ir a un encuentro con el Señor. Si sabemos que venimos a un encuentro con el Señor, ¿sí?
tenemos que tener en cuenta que Él es santo. Amén. Y que Él aborrece la idolatría. Todo aquello que ocupa un lugar interesante en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, es idolatría y es abominación. Entonces, es difícil que Dios vaya a entregar a nuestras vidas lo que quiere entregar a consecuencia de que estamos cargando cosas que no debemos cargar. Porque la valoramos más que a Dios, le damos más trascendencia, son más importantes que Dios. Entonces ellos deciden y le entregaron a Jacob los dioses que habían por de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Hasta hoy día, vio que esa moda llegó hoy día, zarcillos en la oreja, ¿sí? Una cultura. Ellos habían adquirido una cultura. Hombres y mujeres, ellos habían adquirido una cultura de los padres de las mujeres de Jacob. Adquirieron una cultura. No era la cultura del reino como hoy día. Muchas veces hay creyentes que adoptan una cultura y no del reino de Dios. Adaptamos más la cultura de un sistema corrompido y caído y dejamos en la cultura del reino. Hola. No estoy diciendo con esto que las mujeres no... Alguien va a decir, no podemos usar los aritos las mujeres. Yo no dije eso. Dice, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Tomó todas esas cosas y las enterró. ¿A qué vamos a esto? Empieza a enterrar. Saca del medio de ti y entierra. Dale entierro a todas aquellas cosas que fueron de tropiezo en tu vida. Quítale del medio de tu corazón. Entierra aquellas cosas que te han sido de tropiezo y de caída y de estorbo a tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Y salieron, dice, qué importante, ¿no? Y salieron, tomaron la decisión, sacaron todas las cosas y salieron de ese lugar. ¿De dónde salieron? De Siquén, el lugar donde fue desgracia para ellos, y salieron. Levántate y sal de Siquén y ve a Betel, casa de Dios. Levántate, sal del lugar de la tragedia de tu vida. Sal del lugar que te fue de desgracia, sal de ese lugar. Pero para eso tienes que sacar toda la idolatría y sepúltala en el nombre de Jesús y levántate. Sigue camino a Betel, a la presencia, a la comunión con Dios. Y salieron. Algo importante, dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando nos decidimos a seguir el camino del Señor, no hay enemigo que se nos cruce en el camino. Hola. Dice, y salieron. Cuando nos decidimos, nos levantamos, nos ponemos de pie y vamos a tener la comunión. Puede que haya adversidades, pero dice que el Señor cayó como terror sobre las ciudades enemigas o las ciudades de alrededor, porque todas las ciudades de alrededor que eran conocidos de Siquén y familia de Siquén iban a venir contra ellos para matarlos, porque recuerde bien que unos hijos de Jacob habían vengado a su hermana. Pero Dios se manifestó y guardó a Jacob y a su casa, porque decidieron volver a tener comunión con Dios.
Qué importante que usted y yo, o como iglesia, o en su familia, en su casa, podamos levantar la verdadera comunión con Dios, restaurar la comunión, volvernos a Dios, iglesia, que junto como un pueblo podamos levantar la comunión, volvernos a Dios. Y si nos volvemos a Dios de veras, el enemigo no podrá hacernos frente en todos los días de nuestras vidas. Hola. Y dice que el Señor fue de terror para todas las ciudades de alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. No los persiguieron. Porque Jacob se decidió, voy a volver a la comunión con el Dios que me apareció una vez. Me voy a volver a Él, voy a volver a su casa, voy a volver a restaurar la comunión. Quiero volver a tener una comunión de veras con el Señor. Y así se levanta Jacob. Por eso, iglesia, levantémonos y volvamos a tener una comunión de veras con el Señor. Amén. Volvámonos de veras y Él se va a manifestar. Y dice, y llegó a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar. Llegó a Betel. Hola. Llegó al lugar de la promesa. Llegó al lugar de la comunión. Llegó al lugar donde tuvo un encuentro con Dios. Volvió al lugar de restaurar la comunión, la verdadera comunión con el Señor. Y levantó allí un altar. Y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Por eso la vez pasada hablaba de que Elías huía, Moisés huía. Nos encontramos con alguien nuevamente que estaba huyendo, pero que Dios se le apareció, que Dios lo llama a este hombre. Desde ese lugar, de esa tierra, dice, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Por eso vuélvete a Betel, al lugar donde yo me aparecí, porque es mi casa, allí estoy yo, le dice a Jacob. Y en otras palabras, entonces, versículo 9, y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Paradán y le bendijo. Y ahí le cambia el nombre y le pone Israel. Amén. Entonces Jacob y su familia necesitaban regresar al lugar donde Dios le había aparecido y le había entregado las promesas. Usted y yo necesitamos tener, después de una vida complicada y con muchas cosas difíciles, necesitamos volvernos a Dios realmente. Y si tu vida tal vez no es complicada, no te alejes de la comunión que tienes con Él. Pero se me hace que todos los días tenemos nuestras propias luchas. Todos los días en nuestro andar tenemos nuestras batallas y tenemos que librar esa batalla, pero no perder la comunión con Dios. Jacob fue una tragedia para él el no haber mantenido la comunión con Dios. Este Jacob permitió que en su casa se hiciera cualquier cosa. Que su esposa fuera una idólatra y tal vez todo lo que le seguían. Porque tal vez Jacob en un momento adoraba a Dios, digamos, y la esposa estaba con los ídolos. Por algo los guardó. Por algo los tenía ella. Es decir, en otras palabras, no tiene que haber secreto en tu casa. No tiene que haber nada escondido en tu casa. Por ahí he escuchado entre matrimonio, dice, no me abras el correo o algo por esas cosas que, no sé, WhatsApp, todas esas cosas. No me abras el Facebook.
Lo tienen como algo secreto, algo personal en la familia, cosas guardadas. ¿Qué secreto? ¿Qué no quiere tu esposo o qué no quiere tu esposo? Que tú, si son una sola carne, ¿qué se van a esconder? Y esas cosas estaban pasando en la vida de Jacob. Él no sabía que su esposa era idólatra, que tenía los ídolos del padre de ella. Los había guardado, los había hurtado. Pero mientras tanto, por otro lado, Jacob había engañado a su suegro. Porque en primer lugar, él huía de su hermano. Porque con astucia Jacob había engañado a su padre. Ahora Jacob, este hombre con una vida complicada, ahora engaña a su suegro. Jacob se había hecho muy rico con su suegro, de muchos animales, un hombre muy poderoso, muy rico. Y un día decide irse con toda su casa y todos sus bienes sin decirle nada a su suegro. Después su suegro busca para cortarle el cogote. Una vida llena de trampas. El hombre, si tiene trampas y tiene engaño, tarde o temprano se le va a hacer la noche. Huía de su hermano, huía de su suegro, en su casa llena de idolatría. Su hija fue violada. Los hijos de Jacob se levantan, matan a los de Siquén. ¡Cuánta tragedia! Porque se había salido de la comunión de Dios. Y cuando Dios le habla, dice, vuélvete a Betel. Y se va para Betel y ve la ciudad de Siquén. Me quedo acá. Tiempito más me quedo antes de llegar a la comunión con Dios. Antes que llegue a la comunión con Dios, me quiero quedar en Siquén. Jacob, de Siquén no. Siquén no es tu lugar, Jacob. Tu lugar es Betel, la tierra que yo te he dado. No te quedes en Siquén. No te detengas. Avanza. Sigue a buscar la comunión con Dios. Siquén no es el destino de los hijos. Siquén es la tragedia para los hijos. Bueno, pero me voy a quedar un tiempito en Siquén. Y después veremos. Cuando tenga tiempo o tenga ganas, voy a buscar adorar a Dios. Cuando tenga tiempo, recién voy a buscar adorar, recién voy a ir a Betel. Pero quiero quedarme un tiempito en Siquén, a ver qué pasa. ¿Cuánto me están siguiendo? Dice, se quedó en Siquén. Y alguien ve a una hija de Jacob y la toma, la lleva a su casa y la deshonra. Se entera Jacob, no le dice nada a sus hijos para que no pasara algo grave, pero sus hijos se enteran. Se arman de espada y se van al pueblo y hacen una gran matanza. ¡Cuánta tragedia! Si vamos a adorar, volvámonos, subamos a Betel, a la presencia, volvamos a la casa de Dios, a tener la comunión con Dios. No nos quedemos en Siquén. A esta altura Jacob había estado huyendo. Dios lo guardó porque tenía un plan. Pero ¿era necesario que le pasara tantas cosas? Dios le dijo, quédate allí en Siquén. Sube. Tienes que regresar a la comunión. Iglesia, usted y yo tenemos que regresar a una verdadera comunión sacándonos toda idolatría, todo estorbo, todo lo que de tropiezo, sácalo de tu vida. Limpiémonos, Jacob le dijo a su gente, limpiémonos. Limpiémonos, y usted sabe de lo que tiene que limpiarse o no. Usted sabe lo que lo que Jacob le estaba diciendo a su gente. Limpiémonos, cambiémonos, dice,
las vestiduras, la vestidura de deshonra, la vestidura de vergüenza, las vestiduras que no corresponden a un hijo, quítatela. Vístete de un nuevo hombre según Jesucristo. ¿Hasta cuándo, como hijo de Dios, vamos a vivir como mendigos o como esclavos? ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, sácate, porque todo lo que tienes en tu alrededor está contaminado. Todo cristiano fiel debe y tiene que edificar su propio Betel. Todo cristiano debe edificar un lugar de adoración. Tu vida debe ser un lugar de adoración para el Señor. Un lugar especial. Y qué tremendo es que todo lo que podría haber acontecido después de que Él se decide, después que realmente Jacob se decide devolverse de ver a Dios, Dios causó terror en los pueblos enemigos y nadie los salió a perseguir. Porque el destino de Jacob es que iba a ser destruido por los pueblos de alrededor para vengar a los de Siquén. Pero Dios salió en su defensa. Es decir, si te decides verdaderamente de levantar nuevamente un altar a Dios, Dios va a salir en tu defensa. Él va a pelear por ti. Amén. Capítulo 31. Un poco para en cuanto a las cosas ocultas o la idolatría, el versículo 19, capítulo 31, 19. Pero Labán había ido a tranquilar sus ovejas y Raquel, esposa de Jacob, hurtó los ídolos de su padre. No me puedo ir sin mis ídolos. No puedo hacer este viaje si no tengo mis ídolos. No me puedo ir sin esto, que es muy importante para mí. Hurtó los ídolos de su padre. Y el otro versículo dice, y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Ella, idólatra, y él, engañador. Todo en el seno de la familia. Jacob, mientras tanto, no sabía que su esposa guardaba los ídolos. ¿Qué cosa no debe saber el esposo de la esposa o la esposa de su esposo? Hay algo que tiene que ser oculto. Pregunto. ¿Hola? Entonces, encontramos con que Labán, el suegro de Jacob, lo persigue y lo alcanza y le dice, dame los dioses que me has hurtado. Y dice, Jacob, yo no tengo nada. No sé nada. Los tenía su esposa escondido. ¿Cómo las tinieblas pueden obrar legalmente? Versículo 30. Y ya que te ibas, según Labán, le dice a Jacob, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Sale el suegro reclamándole a los dioses. No quiero entrar más en detalle después si usted lo quiere leer, esta parte. En otras palabras, no te detengas en el camino hasta que llegues a tu Betel, a tu comunión con Dios.
de que va a haber cosas que se van a poner en el camino. Porque el enemigo va a querer detenerte, va a querer apartarte de tus planes o los planes que Dios tiene con tu vida. Por eso qué importante que es quitar todo estorbo, todo aquello que interrumpe la comunión con Dios. ¿Qué tenemos que hacer para restaurar nuestra comunión con Dios? Simplemente es levantarnos y subamos a Betel. Y dice, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Es decir, que Dios responde en el día de la angustia. Porque un día Jacob estuvo en angustia y Dios le respondió. ¿Por qué le respondió Dios en el día de su angustia? Vayamos al capítulo 28. Porque él estaba huyendo de su hermano y estaba realmente angustiado porque buscaban para matarlo. Versículo 11 del 28. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Un poco incómoda la almohada esa, ¿no? La puso de piedra, ¿eh? Yo no sé cómo era dormido, una cabecera con piedra, pero al fin así dice. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra he puesto por señal, y será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En ese día de angustia, Dios se le apareció, Dios le habló, Dios le respondió a Jacob. Hola. No podemos decir que Dios nos deja, que Dios nos abandona. Jacob se salió del camino y le fue difícil. Jacob necesitaba un encuentro nuevamente con Dios. Y Dios le dijo, sube Betel, donde me aparecí por primera vez a ti, y levanta un altar y recuerda las promesas. Amén. En otras palabras, lo que encontramos, que tenemos que levantarnos, volvernos, edificar en nuestras vidas un altar que adore, un altar de comunión con Dios. Porque si la iglesia pierde eso, si tu casa, tú pierdes la comunión con Dios o no levantas el nivel de comunión, difícilmente Dios vaya a entregar sus promesas. Hola. Porque cualquier cosa nos va a distraer, cualquier cosa va a ser más interesante que Dios. Le pasó a Jacob. Fue más interesante Siquén, la ciudad de Siquén, que Betel. Me quedo en Siquén. Me quedo aquí porque está linda, está lindo el valle, está lindo el pasto, está lindo todo por acá. Me quedo en Siquén. Jacob, no te dije que te quedes en Siquén. Tu lugar es Betel.
Tu lugar es la comunión conmigo, dice el Señor. No es Siquén. Siquén es tragedia para ti. Sube, vuélvete. Sí, Señor, ya me dijiste, pero me quedo un tiempito aquí, total. Me saco otra foto más, me tengo unos amigos. Me tomo el tiempo. Todavía tengo tiempo para regresar a Betel. Mientras nos decidimos de seguir a Betel, la noche apareció para Jacob, para su casa. Pero llegó el día en que entendió. Y si hay algo que te parece que tu vida tiene un poco de relación con la de Jacob, regresa, levanta tu comunión, decídete, sube a Betel, pero sácate todos tus dioses, lo que está en tu corazón y que es de tropiezo. Límpiate, es decir, arrepiéntete. Tú sabes. Y cambia tus vestiduras. Las vestiduras espirituales, cámbialas. Decídete por cambiar. Y subimos, y subamos, dice. Y cuando salieron, lo que posiblemente iban a destruirlo, no salieron a perseguirlos. Toda la ciudad de alrededor seguramente iban a perseguir a Jacob y lo iban a destruir. Pero Dios dijo, Jacob se ha levantado de veras. Entonces nadie va a tocar a mi hijo. Nadie va a tocar a Jacob. Dice, Jehová fue de terror para las ciudades enemigas. ¿Cuánto han entendido esto? Que Dios va a pelear por ti si te decides a restablecer tu comunión. Si te decides a volver a tener un encuentro como lo tuviste el día en que realmente te diste cuenta de que Él es Dios y que fuera de Él no hay otro. Jacob tuvo que entender que tenía que volver a la comunión con Dios. Cuando se le apareció allá, cuando tenía una almohada de piedra y que estaba angustiado porque su hermano buscaban por matarlo. ¿Y a dónde voy a ir? Dice. Tranquilo, Jacob. Ese Dios le apareció, Jacob, te voy a dar a ti toda esta tierra y a toda tu descendencia será bendita. Te voy a bendecir tu casa, pero quédate en Betel, no te salgas. No te salgas. Entonces vemos que la vida de Jacob fue una vida complicada, como tal vez a muchos una vida complicada, pero hay que subir a Betel. Hay que subir a tener un encuentro nuevamente, levantar la comunión con Dios para que se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debes enterrar todo lo que te contamina. Jacob se decidió, todo esto lo voy a enterrar, lo enterró debajo de la encina. Te invito a vos que haga lo mismo, hermano. E invitó a toda su gente, a todos los que estaban con él, y dice, enterremos todo. Traigan todo lo que nos sirve, enterrémoslos, sepultémoslos y subamos, vayamos a la presencia de nuestro Dios. Volvámonos a la comunión, levantémonos porque Dios nos está llamando. Y Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Y Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Hola. ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas grandes con usted? Amén. Es decir, que nosotros, igual que Jacob, tenemos que aprender a escuchar su voz cuando Él habla. Presta atención, cuando Él habla, obedece. Cuando Él habla, da directiva.
no da palabra para entretenernos o para que nos perdamos en el camino. Sus palabras son directivas para llevarnos a Betel, a la comunión, para que en nuestra casa, en tu casa, no haya secretos. Hola, no haya ídolos, no haya contaminación, no haya cosas escondidas, sino luz, transparencia, para que haya victoria en el nombre de Jesús. Levántate y entra en acción. Sé el ejemplo a seguir. Varón, si sos el jefe de familia, levántate, entra en acción. O vos, mujer, sé el ejemplo a seguir. Tienes que ser el ejemplo. Hola, a seguir. Cambia tus vestiduras, arrepiéntete de tus pecados, vístete con el poder de Dios y comienza el viaje de regreso a restablecer la comunión con Dios. Persevera para que no exista fuerza alguna que te pueda detener. Persiste, no te detenga, para que ninguna fuerza te pueda detener. ¿Estamos dispuestos a enterrar cosas? ¿Están dispuestos a enterrar cosas que no convienen, que han sido de tropiezo? ¿Estás dispuesto a sacar los ídolos? ¿Estás dispuesto a tener un cambio de vestidura en tu vida? ¿Estás dispuesto a subir, a tener una verdadera comunión con Dios? Amén. Si es así, ponete de pie. Amén. Y vamos a adorar al Señor. Porque cada uno de nosotros posiblemente tenemos que reconocer el área o las áreas de nuestra vida donde desagradan al Rey. Hay áreas en nuestra vida que tal vez desagradan al Rey. Hay áreas en nuestras vidas que tal vez no están dando el mejor ejemplo a seguir. Por eso sé tú el primer ejemplo en tu casa y aún en la iglesia, un ejemplo a seguir. Gracias por el entusiasmo. Con esta fe usted va a llegar rápido a Betel. Hola. Si vas a seguir a Betel, no te detengas en Siquén. Tu destino es Betel, no Siquén. Si vas a Siquén, tienes que ir con gozo. Si vas a Siquén, tienes que ir con alegría al encuentro con el Padre. Si vas a Betel, tienes que reconocer, oh gloria al Señor, que Dios te está esperando para cumplir sus promesas en tu vida, en tu familia, en tu casa. Motívese. Decirle al que está a tu lado, subamos juntos a Betel. Decirle, vamos a subir a Betel. Perdón. Qué entusiasmo tiene, no puede ser esto. A ver, los esposos, díganse, subamos a Betel. Los que están ahí acurrucados como palomitas, díganse, subamos a Betel. Los que están con sus hijos, vamos a subir a Betel. Vamos a subir a la casa de nuestro Dios. Amén. Cuidado, porque Siquén está en el camino. Hola, que para ir a Betel tienes que cruzar por Siquén, pero no te detengas en Siquén. Hola, vamos, levántese en el nombre de Jesús. Decirle al que está a tu lado, vamos a subir juntos a la casa de nuestro Dios. Porque muchas veces, muchos se quedan en Siquén. Ahí se van de vacaciones a Siquén. Se quedan a morar en Siquén.
Dice que hizo una enramada, hizo un sucot y se quedó allí. Tengo mucha plata, tengo muchos ganados, me quedo un tiempo en Siquem. ¿Cuánto perdió Jacob? Vamos, chicos, vamos a subir a Siquem. No, vamos a subir a Betel. Vamos a subir a Betel. ¿Ya le gustó subir a Siquem? No, subamos a Betel. Subiré al monte de mi Dios, ¡vamos! Adorándole. Recuerda que Dios te está esperando en Betel. De levantar un altar de adoración.